Ya, vamos a hablar hoy día el aporte de la iglesia, que iba a ser como tema, el aporte de la iglesia. Seguimos hablando, ¿no? De las universidades medievales, cómo surgieron. Ahora vamos a ver cómo aporta la iglesia a esas universidades, ¿no? Hoy en día sabemos que las universidades son la base para la formación intelectual de un ser humano, ¿no? Está súper claro. Todo lo que nosotros aprendemos en nuestras etapas de vida a nosotros nos va a ayudar tanto en la formación intelectual y en un futuro porque de eso nosotros dependemos en un trabajo. Cuando nosotros vamos a una universidad no vamos a comprar un título que usted adquiere a nivel secundaria que usted lo va a adquirir en la universidad, porque ese es su título que le va a abrir muchas puertas y que va a sacarlo adelante. Y que si usted va a formar su familia, usted va a poder sustentar en base de lo que usted ha obtenido, ¿no? Y esto es gracias a las universidades, que son la base de la formación intelectual de todos los seres humanos. Aquí tenemos que en ese entonces, ¿no? La iglesia es donde se formaron los saberes y los conocimientos, ¿no? Gracias a la iglesia, porque tuvo una gran influencia para ese surgimiento académico. Fue la iglesia, parece mentira. Desde la iglesia se forjaron los saberes y los conocimientos. Sabemos que al inicio, cuando nosotros hablamos de un tema anterior, que la gente era guerrera y que no veía algo interesante el aprender a escribir y a leer, esa clase nosotros vimos, eso a pesar de aquello, de que la gente no lo veía como algo necesario y que también no existían las personas adecuadas para enseñar. A pesar de todos podemos decir, esos tropiezos que existió para el acceso al conocimiento, que existía en los sacerdotes. Con el paso del tiempo, eso fue mejorando. ¿Por qué? Porque empezaron a utilizar los palacios de los reyes, los monasterios, que son los conventos, ¿no? Siempre estaba dirigido por un padre o una madre espiritual. Por eso es que toman el aporte de la iglesia, que fue uno de los principales, ¿no? Gestores para que existieran todos estos conocimientos, que ahora nosotros ya nosotros sabemos que son las universidades, pero la iglesia aportó, tuvo una gran influencia para que surgieran esos conocimientos. Mire cómo no había acceso. Los sacerdotes eran los que inicialmente empezaron a enseñar. Luego ya se fueron dando esos lugares donde la gente podía ir y podía aprender. Los palacios de los reyes, los monasterios, que son los conventos que hemos venido nombrándolos, y siempre estaba dirigido por un padre o una madre espiritual. Ese padre o madre espiritual no es que ya nomás lo ponían hacia dedo, no. Ese padre o madre espiritual que era el encargado, ¿no? De estar allí enseñando en esos monasterios o en los palacios de los reyes, era eh, designado por el padre principal de esa comunidad. Vamos a hablar sobre los aportes de la universidad. Tenemos tres aportes. El primer aporte de la universidad tenemos: se impulsaron los estudios de arte, de lengua, de teología, de derecho. Los estudios de derecho se estudiaban solo en latín. Se impulsaron los estudios de arte, de lengua, de teología y derecho. Derecho, ese estudio solo se hacía o se lo daba en latín. Siguiente aporte:
se fueron reproduciendo los manuscritos y se construyeron las bibliotecas. Fueron reproduciendo. Es lo que les dije hace un momento, ¿no? Como eran las bibliotecas, los estudiantes o los profesores se encargaban de hacer copias, ¿no? No solamente un libro de eso, lo que estaba allí, usted solo encontraba uno, no, iban haciendo copias, iban adquiriendo más, ¿no? De esa materia, les pongo un ejemplo de teología, que era lo que más ellos estaban dirigidos. Ya varios de esos, porque se encargaban los mismos estudiantes y profesores de dejar las copias. Por eso dice, se reprodujeron los manuscritos, disculpen, y se construyeron las bibliotecas. Y el tercer aporte es que hubo una renovación de la educación. ¿Por qué una renovación de la educación? Porque se podía enseñar hasta los 20 años. ¿Qué también podemos hablar nosotros de la iglesia, ¿no? Como aporte. Tenemos aquí que los monasterios no solamente fueron centros de enseñanza, ya esos conventos, sino que también desempeñaron otras funciones, pero ahí estaba incluida la iglesia, pues monasterio es un convento, hay una mujer o un padre, ¿no? Que difunde la palabra de Dios, siempre está inmiscuido con la religión. Pero los monasterios no solamente se dedicaron para aquello, sino que también hicieron otras funciones. Vamos a hablar de la primera función también de los monasterios. Los monasterios se convirtieron en grandes centros de cultura. Se convirtieron en grandes centros de cultura. ¿Por qué se convirtieron en grandes centros de cultura los monasterios? Porque las bibliotecas que existían allí almacenaban las obras más importantes. Vamos con la segunda función de los monasterios. Realizaron una importante labor docente en esa época. ¿Por qué? Porque solamente los monjes eran los que prácticamente eran los que sabían leer y escribir. Entonces, por eso tenemos como esa función dentro de los monasterios. Realizaron una importante labor docente, porque en esa época solo los monjes sabían leer y escribir. También, ¿qué hicieron? Mejoraron las técnicas de cultivo y las fueron difundiendo entre los campesinos. No solamente enseñaron materias como las que nosotros conocemos, ¿no? O que sabían que a ellos les servía, sino que también ayudaron, mejoraron técnicas de cultivo y no solo se lo quedaron para ellos, sino que las fueron enseñando entre los campesinos. Y la tercera función, porque solo son tres funciones que estamos hablando, quizás si yo hablo ustedes lo vayan a coger por separado, pero solamente tres funciones. Y la tercera función de los monasterios es que ellos también eh, crearon como estilo hospital para ayudar, para atender a los enfermos, a los pobres. Y si esta labor no lo hubiesen hecho los monasterios, la mayoría de la población ni siquiera hubiese recibido atención sanitaria. Creo que más adelante vamos a ver un tema de que ellos iban enseñando ya en los centros, como ahora lo llamamos una escuela, pero iban enseñando cosas básicas que ahora a nosotros nos parece algo absurdo, pero en ese entonces era una cosa importantísima para ellos, ¿no? Atención sanitaria. Allá en ese tiempo la gente no se lavaba los dientes, no se bañaban, les caían piojos. Los monasterios eran los encargados de enseñar a la gente allí dentro y ellos salían
a los lugares o esas personas llegaban a esos monasterios, esos conventos para aprender sobre eso, sobre lo importante que era lavarse los dientes, de sacarse los piojos, lo que traía como consecuencia no hacerlo. ¿Ya? Por eso es que los monasterios cumplieron y desempeñaron importantes funciones, aparte de la formación intelectual, ¿no? Del ser humano, que gracias a ellos se inició y ya poco a poco fue cambiando hasta ahora ya conocerlo como una universidad, pero ellos influyeron en todo este cambio de mentalidad de las personas, porque parece mentira que todo es mental. La gente fue adquiriendo o recibiendo mejoras en la parte sanitaria. ¿Ya? A veces usted ve una película y es real cómo son esas películas. Esas personas no se lavaban los dientes, hasta se arrancaban los dientes solos. ¿Ya? Parece mentira. Los dientes usted los ve en la película, claro que se los pintan, porque los actores y las actrices no van a estar así, pero lo reflejan porque eso fue la realidad de ellos, ¿no? Los dientes ya ni siquiera eran amarillos, sino ya eran verdes. Parece mentira y es algo totalmente quizás asqueroso, pero era algo que ellos no lo veían como importante, ¿ya? Entonces hasta ahí grabamos para hacer y trabajar en un cuadro.